Buenas noches, comunidad universitaria. Más bien buenos días, profesora. Mi nombre es Edgar Manjarres Orozco. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho. Y bueno, esta investigación del producto integrador, ¿verdad? En el tema de la clasificación de bienes. En el derecho, ¿verdad? La servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado en aquella época del derecho romano, perdón, le llamaban fundos, ¿no? Eh, Era un fundo dominante y un fundo sirviente en favor de las necesidades del otro, ¿sí? El derecho de servidumbre es aquel donde de alguna manera ya lo compartí anteriormente, un predio, ¿sí? Un predio dominante domina a otro y el otro se llama predio de servidumbre, ¿sí? Como la servidumbre de acuerdo también se fueron dividiendo las partes. Por ejemplo, estaba también la parte de servidumbre en la recolección del agua, ¿verdad? Se le llamaba servidumbre de medianería, ¿sí? De acueducto o paso de agua. Eh, las diferencias en cuanto a servidumbre y usufructo, derecho por el cual una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus bienes con la obligación de conservarlos como si fueran propios. Me refiero al usufructo. Y la diferencia en la servidumbre es que son contratos. Quien tiene el derecho real es el predio dominante. La servidumbre se puede extinguir por confusión. Dos cosas se unen y no se pueden resolver, o destrucción del predio sirviente, ¿verdad? La servidumbre, que según el derecho romano se comprendía bajo la denominación general, era un derecho real sobre una cosa ajena en beneficio de un fundo, como lo vengo compartiendo desde el principio, o de una persona determinada. El derecho moderno o el derecho actual determina, ¿sí? Determina el cual no hay en la actualidad servidumbres. Se le conocen como servidumbres prediales. Esto es sobre un predio y un beneficio de otro predio, de distinto dueño, ¿sí? De una cosa ajena, ¿sí? Eh, de esta manera, este aprendizaje llevado a cabo me sentó las bases de qué tan importante es la clasificación de los bienes, ¿sí? Eh, y me pone de alguna manera, eh, pues, pues alerta, ¿verdad? En mi aprendizaje académico, como de alguna manera el usufructo, ¿sí? Como lo comenté, es aquella persona que tiene una especie de concesión, ¿verdad? Donde usa, dispone y de alguna manera utiliza los bienes como si fueran propios, ¿verdad? Pero tiene una obligación de conservarlos como si fueran propios. Yo puedo poner un ejemplo, por ejemplo, en el alquiler de un departamento, ¿no? Cuando el arrendatario, ¿verdad?, te renta el departamento, firmas un contrato en el cual te comprometes a entregarle, en el término del contrato, tú te comprometes a entregar el departamento tal y como te lo entregaron, ¿no? Por eso también existe el depósito y cosas así. Yo puedo comparar al usufructo así.
de alguna manera en esa situación, ¿no? Y de alguna manera es muy importante el tener también el concepto de la servidumbre, ¿no? Ya que de alguna manera la persona titular, por ejemplo, del usufructo es tan solo un tenedor de la cosa, pero no es dueño, como lo mencioné. Es como una especie de concesión, ni poseedor. En otras palabras, tiene tenencia sobre el bien o la cosa, pero no la propiedad. Puede utilizarla y obtener sus rendimientos. Puede disponer libremente de ella, ya que no ostenta el derecho de propiedad sobre ella. Y los ejemplos de usufructo más comunes es el usufructo de una casa viviendo en ella, fue lo que yo compartí, alquilándola, pero no se la puede vender, ¿sí? Y está el usufructo vitalicio, ¿verdad? Y el usufructo de beneficio y bueno, y el usufructo voluntario son constituidos por voluntad de ambas partes, ¿va? De alguna manera es importante el conocer pues estos conceptos, ¿no? Y de alguna manera el, la situación, ¿verdad? De que el tener estos conocimientos me ayudan a mi preparación académica. En el derecho de servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fundo dominante. Lo vine compartiendo desde el principio, perteneciente a otra persona. El derecho de servidumbre es aquel, ¿sí? Gravamen que recae sobre la propiedad del inmueble, en lo que uno es dominante y otro es sirviente, y en el que se contemplan los distintos tipos de derechos de servidumbre, como la servidumbre de paso, la servidumbre de medianería, la servidumbre de acueducto o paso del agua. También se le constituye como servidumbre. Para mí, estos conocimientos en mi preparación como abogado, ver las diferentes clasificaciones de bienes, pues de alguna manera son aportaciones que me ayudan para mi desempeño como estudiante. Yo agradezco a la profesora el habernos, en mi caso muy personal, el haberme retroalimentado con este conocimiento que van a ser herramientas y piezas claves en mi preparación como futuro abogado. De antemano, de manera personal, le ofrezco mi agradecimiento como estudiante. Pues sería todo en cuanto a mi participación en este video.